presidenta. Bueno, primero, para aquellos que me han preguntado de qué vengo disfrazada, esto no es un disfraz, esto es cultura. Este país tiene una enorme cultura y es un gran homenaje al maestro Posadas. Me da gusto darme cuenta que en Morena, pues hoy haya un diferendo de poner gente incapaz. Creo que si algo que tenemos que aprender de este proceso, pues es que sí tenemos que ser mucho más técnicos y mucho menos políticos. Pero no vi a estos senadores levantar la voz cuando votamos gente en la CRE que no tenía ni idea de los temas, en educación, por ejemplo. O sea, qué bueno que se estén dando cuenta que tenemos que ser mucho más estrictos en los perfiles. Aquí había un candidato a consejero de Pemex que ni siquiera cumplía el requisito de no trabajar en el gobierno y se le votó a favor. Así es que celebro este debate y celebro que nos demos cuenta que los procesos deben ser todavía mucho más profundos. Uno quisiera el mundo ideal. Yo fui a las comparecencias y había gente muy, muy valiosa, pero desafortunadamente pues siempre hay acuerdos políticos y ahora sí que de los tres que están, desde el punto de vista para mí, hay dos personas que cumplen con el requisito. No tengo nada contra la señora Rosario, pero imagínense que estuviera aquí inscrito el titular de Derechos Humanos del PAN. Pues no se vale. O sea, por supuesto que su trayectoria es impecable, es una mujer luchadora, pero no puede ser parcial. No puedes haber militado en un partido político y pretender presidir la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, desde el punto de vista, un requisito indispensable es la total y absoluta imparcialidad y la autonomía de quien sea la persona elegida. Ser completa y totalmente independiente de lazos con cualquiera de los tres poderes de la Unión, partido político alguno, y solo debe de tener un compromiso con la defensa de los derechos humanos. No podrá recibir ni actuar por instrucción de algún ente de gobierno, ni ser una o un defensor a modo. Eso es lo que estamos hoy buscando. Se debe regir por los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad. Y de acuerdo con los principios de París, acordados en 1991 y ratificados en los principios de Venecia en el 2017, la defensa de los derechos humanos es fundamental en la estructura de un Estado democrático. Cualquier intervención externa a la institución de defensoría se considera inconstitucional y atenta contra los principios de un Estado de Derecho. El gobierno debe atender las recomendaciones, dictámenes o investigaciones, estén o no de acuerdo. Y aquí ha habido recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que el gobierno no ha atendido, y eso yo creo que no es aceptable, nos gusten o no nos gusten. Yo como jefa delegacional fui recomendada por haber hecho un periscope donde señalaba a una persona que tiraba basura y acepté la recomendación porque violé su derecho a la privacidad de la persona. Entonces sí creo que debemos ser mucho más estrictos. El papel de la Comisión de Derechos Humanos es defender los derechos de los ciudadanos que hubieran sido violentados por cualquier instancia de gobierno, incluso de la sociedad civil. Su papel no debe ser calificado ni descalificado, solamente atendido. Yo quisiera decir que en este momento no ha habido un proceso de consulta hacia los pueblos indígenas por las obras de infraestructura. Hoy en la Comisión de Asuntos Indígenas aprobamos un punto de acuerdo sobre la consulta del Tren Maya, pero ahí tenemos a los indígenas de la zona de Tecámac que han reclamado el ser pueblos indígenas y no han sido escuchados por el gobierno. Entonces, yo diría que la terna, pues 2 de 3 me parece que está bien. Entiendo el dolor y miren que Calderón no era... Es más, yo le renuncié para que no vean que vengo aquí a hablar a favor de Calderón, pero el que no sabe ganar no sabe perder. Los que apostamos a las instituciones, pues debemos reconocer los fallos de los que están ahí. O sea, no nos gustan. A mí, yo perdí algo y cuando el tribunal dio el fallo,
pues más que reclamar, dije, acato el fallo porque jugué con estos reglamentos democráticos y me parece que también descalificar al doctor Orozco, que ha sido un gran personaje, que es capaz, que está preparado, porque lo vimos en su comparecencia, simplemente porque dio un fallo que no les fue favorable, pues no me parece adecuado. Entonces, en términos generales, nosotros estamos a favor de la terna. 2 de 3 nos convencen. Creo que se pudo haber tenido un tercero al doctor Chamberlain, por ejemplo, ahí. Me parece bien en lugar de Rosario, pero pues a mí no me hicieron caso. Como yo no soy la que decide, pues pusieron a Rosario y ni modo. Entonces, saquemos este tema. Y más que pensar si es nuestro cuate, si me va a deber el favor o a quién se la va a deber, creo que lo importante es que proteja los derechos humanos de las y de los mexicanos. Eso debe de ser, porque como se ve la cosa, no nos van a tener a gusto todos, cualquier terna va a tener pros y contras. Entonces resolvamos de una manera ética, transparente. Mi voto va a ser por conciencia y votaré por la persona que mejor me convenga. Muchas gracias. Sí, cómo no. El senador Ricardo Moreno consulta si le puede hacer una pregunta. Con todo gusto. Sonido al escaño del senador Moreno, por favor. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. He escuchado con atención su intervención y de la senadora que posicionó a nombre de su grupo parlamentario, y solamente escuché una oposición respecto a Rosario Piedra por parte de su partido, señalando que tiene una militancia política y que por esa cuestión, desde su muy particular punto de vista, resultaría imposibilitada para hacerlo. Yo quisiera pedirle a la presidencia, si puede pedirle a la Secretaría de lectura al artículo 9, fracción quinta de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder hacer mi pregunta. A ver, no me hizo ninguna pregunta a mí en lo personal. No estoy pidiendo para poder hacer mi pregunta. La lectura la tiene que hacer la Secretaría de acuerdo con el reglamento. A ver, yo de antemano no quiero entrar en la polémica. Seguramente no tiene ningún... o sea, no hubiera sido dictaminada favorable. Simplemente no me parece ético. No me parece a mí, en lo personal, y es una postura personal, que si fuiste titular de Comisión de Derechos Humanos de un partido político, pues me parece que no serías totalmente imparcial. Ese es mi punto de vista. Y si nosotros estuviéramos poniendo al titular de Derechos Humanos del PAN, ustedes estarían diciendo lo mismo. Así es que simplemente es una postura. Muchas gracias.